ahora. Vamos a sacar esto acá. Antes de empezar, a ver, bueno, hoy les voy a subir en el campus la fecha de examen y día, que es el jueves que viene. Déjenme revisar acá lo que me mandó Silvio. El jueves que viene a las 9 de la mañana, ¿sí? Arrancan con el escrito. Y después nos asignaron el aula de fisioterapia, que, bueno, a partir de las 10 de la mañana, que en realidad nosotros terminamos de evaluar el escrito y una vez que se termina de corregir, nos vamos enseguida para allá. Si se terminó antes de las 10, o sea, arrancamos, son los horarios por ahí que nos dan estipulados porque esto tiene que quedar, ¿no?, asentado. Yo en realidad estaba esperando comunicarles a ustedes para después subirlo al campus, así que ya hoy a la tarde voy a poner esto, ¿sí? Eso es con respecto al examen de la semana que viene. La modalidad es la misma, todo igual. Otra cosa que voy a hacer ya, la semana pasada, los que estuvieron, que más o menos son todos los mismos, los que uno al principio los divide en grupos y yo creo que, no sé si la primera o la segunda vez se respetaron los grupos y después ya en realidad, como ven que no hay superpoblación, entonces empiezan a venir los que desean, en realidad, ¿sí? Estar presentes. Y por eso digo, la clase pasada les hablé del tema de las inasistencias, también les dije, si bien ya era la última semana de práctico, que era lo que iba a quedar para esta, pero les comenté también del tema del celular y que se va a hacer presente el año que viene desde el momento cero, o sea, desde que se arranque la materia, pero bueno, era más que nada para esta última y como para que lo tengan presente y que también uno haga un poquitito de no sé si decirle mea culpa o de bajar y de hacer consciente algo que quizás lo hacemos de manera automática, que no nos damos cuenta. O sea, uno reconoce que hay una dependencia del celular impresionante y que a veces no podemos deshacernos tan fácilmente del celular. Pero bueno, hay momentos hay momentos para todo. Entonces, por las dudas para los que no estuvieron, yo les había dicho, no quiero que estén en los prácticos con celular. Eso es lo que les había dicho. Esto va a continuar el año que viene con esta materia, de la misma manera. Los prácticos, o sea, ustedes si van al práctico, tiene que ser con un apunte, salvo que estén trabajando con el celular, pero si no están trabajando con el celular, porque eso yo lo he visto, uno se acerca al alumno y bueno, claro, cambian enseguida la pantalla en la que están y aparece quizás el tema o aparece el teórico, pero en realidad estaban o con mensajes o sea, también fuimos gurises, no habremos estado muy en la época del celular, porque en mi época que arrancó de estudiante el celular era más parecido a un ladrillo, entonces era algo gigantesco, pesado, ¿no? Así que bueno, pero en sí es como que ya uno va conociendo las mañas, y con tantos años, yo por ahí les digo a ustedes, yo ya hace 20 años que soy docente en esta universidad, entonces como que con tanto tiempo, conocemos los truquitos y ya vamos pensando con ustedes las cosas, algo así. Y bueno, otra cosa que se habló también de la asistencia. Ustedes saben que la asistencia a los prácticos, los teóricos no son obligatorios, los prácticos sí son obligatorios, y ustedes tienen el 70% de asistencia a los prácticos. En esta materia, este año fueron 8 prácticos. De esos
8 prácticos, ustedes tienen que sacarle el 70%. Entonces, estamos hablando que 6 prácticos, ustedes tienen que asistir sí o sí. Pueden ser medio, más, menos, pero bueno, eso no, los medios no se pueden computar. Son 2 inasistencias. Ustedes pueden tenerlas justificadas o no, pero son 2. La justificación no te saca la falta. La justificación en realidad es el docente evaluará según cada caso en particular, porque si uno va más arriba, es el reglamento. Esa materia tiene el 70% de la asistencia a los prácticos y eso se debe respetar. Lo que no está, falta. Es así. Y que tengan presente eso también, que una justificación no te está liberando de esa falta, sino que estás justificando el por qué vos faltaste y después se va a ver, si no, si es por eso, usted pueden venir, faltar y a 8 prácticos, total los tengo todos justificados y no. Ya, o sea, acá del grupo 4 que tengan, por más que vengan arrodillados y pidan arrodillados, no se puede, no se puede, porque ya estamos hablando de algo extremo. Son 2 y nada más. Eso para que quede claro. Cualquiera de ustedes que esté en duda de su asistencia o de su permanencia de regularidad en la materia, se tiene que conectar con su profesor de trabajos prácticos como para que les digan qué condiciones están ustedes, si están en condiciones de continuar o no. Uno cree que por ahí mostrándolo o dándolo el primer día de clases o en ese contrato pedagógico que uno tiene cuando comienza, creemos que ya está y ya tiene que estar claro y no tenemos que estar repitiéndolo. Me pasó que lo tuve que repetir la clase pasada y hoy de vuelta, porque bueno, han surgido ciertos inconvenientes. Así que bueno, cualquier cosa, consulten con sus profesores a ver cómo están. Y otra cosita también, antes de arrancar con el tema, ustedes chicos tienen que tratar de no faltar. O sea, yo sé que por ahí a veces puede surgir o el tiempo o el clima o porque, sí, no, total, tengo 2 faltas, qué sé yo, faltar. No, una persona es responsable, ¿sí?, de sus actos. Ustedes saben que si tenés una planificación, tenés un cronograma, tenés la cantidad, o sea, ¿cuál es la idea? Ir a todos. Yo no tengo que faltar a ninguno. Y guardar esas faltas realmente para cuando las necesitan. Como yo le decía recién al compañero, uno no sabe, nosotros no sabemos qué nos puede pasar mañana. Entonces, ¿por qué malgastar o mal utilizar una inasistencia que a veces no la merita? Me quedé porque me quedé, porque no tenía ganas, y bueno, saber de que eso seguramente va a traer consecuencias. No, tienen que acostumbrarse a no faltar, a ninguna, o sea, ninguna de las materias, no tienen que faltar. Por ahí te dicen, cuando uno pregunta más arriba, no, pero hay que ver cómo son y cómo están los prácticos o si son buenos alumnos. Y bueno, yo ya que venga a todas las clases y que esté presente en todas las clases, me está dando pauta de que es un buen alumno. Es una persona responsable, que se interesa, que se ocupa, que se preocupa por su seguridad estudiantil. Ya que me falte 2 o 3 veces, por más que sea un chico 10 o una chica 10, y no, porque para que vos seas un chico 10 o una chica 10, se tienen que cumplir muchas condiciones, no es solamente intelectual. Y eso tenemos que tenerlo presente, tanto para esto, ustedes como estudiantes, o el día de mañana,
ustedes como profesionales, ese buen profesional implica todo, todo, no solo el desempeño, todo. Desde buena persona, responsable, comprometida, hacer lo que tiene que hacer. Por ahí es feo que esté diciendo esto, o sea, que es como como un reto, pero a veces es como que uno necesita que alguien te sacude un poquito la cabeza. Después cada uno sabe, pero sería eso, es como un empujoncito, un movimiento así en la cabeza, como para que pensemos un poquito. Todos los que venimos a estudiar o los que, en el caso de ustedes como estudiantes, acá ustedes están porque quieren. Yo creo que no es una secundaria que, no, sí o sí. Me dice mi hijo, no, mamá, yo no quiero estudiar. Vos vas a terminar la secundaria, primero y principal. Entonces, uno ahí ve la obligación, o sea, uno como hijo, vos sabés, no, yo tengo que terminar la secundaria porque, aparte porque hoy la secundaria sería lo que antes era la primaria para la gente, entonces si vos no tenés eso, no tenés nada para hacer. Entonces, ahí sí uno ve, sí, no, yo tengo que ir a la escuela porque me obligan, y sí. Entonces en la secundaria uno está obligado. Pero acá ustedes eligen, son ustedes los que deciden si quieren o no, si pueden o no. Y tienen que aprovechar eso, tienen que aprovechar la oportunidad, el poder estar, que sus papás lo puedan bancar, que le puedan estar pagando un alquiler, la bendición de tener una universidad pública, que no tenemos que estar pagando cuotas ni para rendir materias ni nada. Eso es una bendición. Y ustedes son privilegiados. Entonces, seamos responsables de ese privilegio que tenemos. Vamos a arrancar con la unidad de hoy, la número 10. Evaluación en pediatría. De esto no vamos a tener teórico, pero sí ustedes pueden practicarlo, todos aquellos que tengan la posibilidad, la bendición hablando de bendiciones o no, pero no, bendición de tío sería en el caso de ustedes, o tías, ¿no? De las bendiciones, no, de poder explorar o evaluar bebés, ¿sí? Niños pequeñitos. Ya van a ver el día que ustedes sean papás, van a querer evaluar todo esto. Yo a los míos se los hice, le evalué todo, ¿sí? Estimular reflejos, reacciones, o sea, estamos como muy pendientes de eso. Sí, esta parte práctica es más complicada por ahí de conseguir bebito que nos faciliten. Yo por ahí de ratos digo, ¿quién? Mamá viene, ah, no, sí, te lo dejo. Bueno, sí, un ratito, pero no, para que estén todos practicando. Y no, eso es, por eso les digo, suerte de tíos, de primos, de lo que sea. Poder valorar y evaluar. Para evaluar un bebé tenemos que tener mucho cuidado y muchos controles con respecto al ambiente, o sea, si bien nosotros lo fuimos viendo con los pacientes en sí, esas recomendaciones generales que tenemos para evaluar un paciente, que si hace calor, esté con ventilador o calefaccionado, o en el caso de que haga frío, estar con calor, ¿no? Con la calefacción. Las manos del profesional acá tienen mucho que ver. Cómo está el bebé, generalmente el bebé, no que esté muerto de hambre para hacer la evaluación, pero tampoco que haya comido recién, ¿sí? Esa es otra. Tampoco los extremos, ahí, ¿sí? Que haya comido su rato, si tuvo que hacer provechito o lo que sea, que ya lo haya hecho, y recién ahí, después, posterior a eso, va a haber pasado un ratito, recién nosotros podemos trabajar sobre ese pacientito. El examen, bueno, se debe realizar en ambiente tranquilo, con luz suave, temperatura adecuada, si es posible,
antes de la ingesta y con un manipuleo suave y lento. Oh, me faltó mi compañero, hay que, a ver, ¿por qué no se pasa? ¿Mm? Vamos ahí a hacer, esa no es la 2. ¿Qué pasó? Ah, está. Siempre, y sí, no podía ser. Hoy último día tenía que fallar también. Allá del otro lado, ¿ven, chicos? Sí. Toco tantos botones y ya me doy cuenta. Repercute allá y acá no. Bueno, como no veo, ¿qué hice ahí? Chicos, ¿ven allá del otro lado el power? Sí, Sí, se profe, ve, se profe. ve. Listo, me quedo tranquila. Así, con lupa tenés que mirar para allá arriba. Los cambios de la función motora en el primer año de vida corren paralelos a la maduración del sistema nervioso central, que está determinada por los modelos genéticos del desarrollo, la estimulación del medio ambiente, o sea, el medio familiar, y la integridad funcional del recién nacido y la interacción con el medio. Nosotros siempre que hacemos valoración en pediatría, aparte de ver esa exploración activa y pasiva, todo lo que nosotros hagamos en realidad va a depender de eso. Lo que nosotros estamos evaluando es el nivel madurativo del sistema nervioso central, cómo está. Para eso nosotros nos vamos a ir guiando con todo lo que es la parte refleja o de reacciones, refleja primera de los arcaicos. Eso es lo que a nosotros nos va a ir dando pauta. ¿Por qué? Porque el desarrollo neuromotriz se va dando de manera, es cronológica. Entonces, como que vos tenés muy marcado qué es lo que tiene que tener cuando nace, qué es, o sea, hay un modelo genético. Entonces, ese bebé, ese niñito, bebé digo, porque son lactantes, tiene que respetar ese modelo madurativo, genético y cronológico en cuanto a los tiempos. Y con eso, la mayoría debemos ser muy rigurosos, porque que un niñito desaparezca, por decirles, un reflejo antes de tiempo, y no pasa nada. O sea, no hay problemas con las desapariciones antes. El tema es que ese reflejo tiene que existir, tiene que estar y no debe perdurar por los tiempos teóricos, bibliográficos que se exponen. Cualquier permanencia de los reflejos y nos va a estar dando una pauta de una alteración en el desarrollo de ese bebé. Entonces, si nosotros manejamos y conocemos, vamos a ver nosotros acá en esta materia, evaluaciones kinefisiátricas, en cuanto a la evaluación, y lo vemos por arriba, no vamos a detallar el desarrollo neuromotriz como quizás lo ven en psicomotricidad, o el que se dedique a hacer estimulación temprana, que lo van a tener que ver sumamente detallado. Nosotros vamos a hacer como, es un pantallazo de lo que sería evaluación en pediatría, cosa que ustedes salgan recibidos de kinesiólogos y les toque trabajar con algún chiquito y, bueno, y que tengan las herramientas de qué pueden hacer. Si después nos queremos dedicar a esto concretamente y nosotros sabemos que hay que sí o sí hacer la especialidad para profundizar los temas. Eso es en todas las áreas, en todas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar o a explorar? ¿Qué evaluamos? Movilidad pasiva o exploración pasiva, también se llama, o la pueden llegar a encontrar, y exploración activa. En la exploración pasiva o movilidad pasiva,
todos los movimientos o las evaluaciones que nosotros hagamos son todas referidas al tono. ¿Cómo está el tono muscular? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Pasividad, consistencia, extensibilidad son los 3 puntos o parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta. Y en cuanto a la movilidad activa, ya ahí estamos viendo también tono postural o el tono activo, pero es movilidad espontánea, que serían los movimientos que realiza el bebé cuando vos lo dejás acostadito en la camilla o donde lo estés explorando, los reflejos y las reacciones. Los reflejos como reacciones simples, rápidas a nivel medular, y las reacciones que ya son respuestas de mayor complejidad, que son conscientes y que ya se necesita de un procesamiento a nivel cerebral. O sea, nosotros para hacer una reacción generalmente se hace es un nivel más alto que se necesita relacionándolo al reflejo. El reflejo es estímulo-respuesta, es como que usa esa vía más rápida, medular. En cambio, la reacción no solamente va, sino que tiene que subir hasta el cerebro, mesencéfalo, hace el procesamiento de la información y cuando baja, ya baja de otra manera. A veces, el ejemplo simple de estos dos últimos es, si bien nosotros vamos a analizar más que nada reacciones posturales, pero uno necesariamente tenemos que tratar de entender la diferencia entre un reflejo y una reacción. El reflejo, si vos vas a tocar algo caliente, yo voy a tocar algo caliente, me quemé y saco la mano automáticamente. Entonces, ahí se usó la vía rápida. Pero que yo toque y que eso después sigue ese procesamiento, porque el reflejo actúa inmediatamente sacándome la mano. En cambio, la reacción ya subió al cerebro, hizo su procesamiento y cuando baja dice, está caliente, me quemé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner abajo del agua fría o tengo que ver la gravedad de la quemadura. Entonces, ¿se entiende la diferencia? El reflejo es rápido. La reacción lleva otro procesamiento, que a nivel cerebral es bien del mesencéfalo, del cerebro medio. La movilidad pasiva. En la movilidad pasiva habíamos dicho estos 3 puntos que íbamos a evaluar: pasividad, extensibilidad y consistencia. En la pasividad, como lo dice el nombre, son movimientos pasivos que nosotros le vamos a hacer al bebé, vamos a ir moviendo las articulaciones y vamos a ir viendo mayor o menor medida la resistencia que nos pueden llegar a ofrecer. Nosotros sabemos que un bebé, si estamos evaluándolo y tiene 10, 15 días, ese bebito va a tener un compromiso flexor importantísimo, porque nacen con ese patrón flexor. Entonces, nosotros ahí tenemos que tener presente que ellos van a tener un tono muscular elevado, ¿sí? Entonces, hacemos esa valoración y vemos la resistencia que nos va a poner ese bracito o esa piernita a medida que nosotros vamos estirando pasivamente toda la articulación. Si están acortados, si están alargados, o sea, eso es lo que nosotros vamos a ver en esos movimientos pasivos que le vamos a ir haciendo a sus bracitos y a sus piernitas. Extensibilidad. Estudiamos cómo es la respuesta de los músculos cuando realizamos una máxima separación de los puntos de inserción. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo llevamos, por decir, completamos el arco movimiento? Le estiró el bracito, que ellos generalmente están así, vos le estirás. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros soltamos, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando completamos esa elongación total de ese musculito? Y la consistencia, como ya eso saben, cómo se evalúa, es a través de la palpación. Vamos a ver cómo está el tono. Inspeccionamos, o sea, por un lado palpamos. ¿Qué es lo que vamos a palpar? Cómo está el tono muscular.
inspeccionamos, vamos a ver los relieves que hacen las masas musculares o desplazamientos de los vientres musculares al golpearlos suavemente, ¿sí? Si nosotros golpeamos o si hacemos ciertos movimientos, a ver cómo reacciona. Eso sería si nosotros nos vamos a otra cosa que uno ha estado, la turgencia, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Ahí vamos a tener en cuenta muchas características y condiciones de la piel. Entonces, en lo pasivo vemos eso, pasividad, extensibilidad y consistencia. Y motilidad activa, ahí se pasó uno. La motilidad activa dijimos que era movilidad espontánea, esa es la que la produce el niño sin estímulo externo. Ese es, el bebé lo tenemos acostadito en la camilla, en la alfombra, donde se trabaje, y vemos los movimientos, mueve los bracitos, depende del tiempo que sea, ya quiere llevar a la línea media, o se va a querer, a medida que sea más grandecito, 3 meses, vamos a tratar todo de llevarlo en línea media. Ya estamos hablando, es 4 meses y ya va a tener tendencia más a querer llevarse el dedito a la boca. Entonces, vamos viendo cómo se mueve, los movimientos normales que tiene ese bebé, que si hay algo anormal, se van a dar cuenta enseguida. Se dan cuenta enseguida. Nosotros vemos todo lo normal acá. ¿Para qué? Para darnos cuenta lo patológico. Cuando se vea, que se note. Los reflejos son respuestas involuntarias, no conscientes, que aparecen frente a un estímulo determinado, de manera automática e invariable frente al mismo estímulo. Requiere de un receptor donde es captada la información para ser codificada y transformada en un estímulo eléctrico que viaja por la vía nerviosa aferente hasta llegar al centro neurológico donde será procesado. Pueden ser, acá en la clasificación en realidad yo les puse del más común, pero a veces hablando la parte de pediatría están haciendo hincapié a la clasificación como primitivos, que son los arcaicos, y los secundarios, que son aquellos que aparecen generalmente después de los 4, 5 y 6 meses en adelante, que algunos ya tienen más condiciones de reacciones. Entonces, puede ser que lo vean como esa clasificación, pero si no, la clasificación clásica es profundos o musculares, como son el bicipital, tricipital, rotuliano, el aquilio, y superficiales o cutáneos, corneal, abdominal, cremasteriano, anal, ¿sí? Eso también es la clasificación en realidad de la parte de reflejos. Pero nosotros acá tengamos presentes que nuestra clasificación relacionada a pediatría, digo porque estos también se pueden evaluar, porque si nosotros empezamos a ver cosas raras en nuestros niños cuando estamos evaluando, entonces por ahí vamos a hacer valoraciones de estos reflejos, profundos o superficiales. En el adulto, sí, generalmente vos en un bebé vas a usar los primitivos, ¿sí? Los primitivos y los secundarios. Que los primitivos son los arcaicos y los secundarios, podríamos decirles que son las reacciones, las reacciones, ¿sí? Sí, sí, vos los podés evaluar. Por eso yo se los coloco porque ustedes en cualquier libro van a encontrar esta clasificación, pero si ya nos vamos más al desarrollo neuromotriz y lo pueden ver en las bibliografías que yo les he que les puse como para que ustedes, el que quiera ampliar, pueda, pero es todo el trabajo y la clase están tomados, algo está tomado de todo eso. Ya al último dije, no miro ningún libro más, porque cada vez que miraba algún libro había algo lindo para poner. El tema que, bueno, nos vamos a quedar hasta mañana, si no pasa eso a veces. Pero no, hoy no nos vamos a quedar hasta mañana. Vamos a ir bien. Y después tenemos las reacciones. Si vos tenés un bebé lactante chiquito de meses, vos vas a evaluar esos reflejos, los primitivos y los secundarios. Y la movilidad activa, tenemos reacciones
que son reflejos con una respuesta de mayor complejidad que nosotros los veríamos como esos movimientos combinados que podemos llegar a ver en las reacciones y no en el reflejo, como estímulo-respuesta. Pero nosotros en realidad sabemos que esas reacciones no es porque es más compleja en sí, es más compleja porque tiene otro procesamiento a nivel cerebral. Es por eso la complejidad que tiene la reacción. Y generalmente, en el caso del niño bebé, que esa reacción, si bien da varias respuestas, pero todavía siguen siendo como una manera automática de hacerlo. Nosotros vamos a poner al bebé y el bebé 6 meses y lo vas a poner como que lo vas a tirar boca abajo, y el bebé no es que va a pensar, uy, me voy a caer y voy a poner las manos. No, eso es reflejo, chicos. Automáticamente, vos pones un bebé si pones un bebé de 2 meses y lo pones haciendo esa reacción de paracaídas anterior, y pobrecito se va a caer, porque no tiene la reacción, porque no tiene el sistema nervioso maduro todavía para que pueda poner las manitos. O sea, no tiene la parte refleja. En cambio, un bebito ya de 6 meses, que vos le hagas eso, sí, porque ya tiene la reacción adquirida, ya apareció a nivel cronológico y madurativo, entonces vos le vas a hacer ese reflejo y automáticamente va a poner las manitos. Entonces, eso pasa. Los reflejos no los podemos estimular antes de tiempo porque están ausentes. Esa es otra que hay que tener presente. El arcaico es el que trae en el momento del nacimiento. En realidad el arcaico se forma en la etapa prenatal. O sea, mientras se está formando ese bebé, ahí aparece esa parte refleja arcaica. Por eso ese nombre de arcaico, ya lo traes de la panza. Y después perdura un tiempito más, después de nacer, que la mayoría, entre los 4 meses o 6, desaparecen. ¿Sí? Pero eso en realidad empezó desde la vida intrauterina. Las reacciones son respuestas más complejas que implican la participación consciente y la integración de información sensorial, motora y cognitiva. Integradas a un nivel más alto del sistema nervioso central, necesitan que el cerebro procese la información. Reflejos arcaicos o primitivos. Son un conjunto de reacciones involuntarias mediadas por el tronco cerebral que se desarrollan en la vida fetal y están presentes al nacer, configuradas como patrones más o menos complejos de movimiento. El sistema neurológico del recién nacido no es lo suficientemente maduro como para realizar movimientos controlados y coordinados de manera voluntaria, pero sí presenta estos reflejos de forma inducida. Es lo que yo les decía recién. Vos le haces un movimiento al bebé y no es que él va a pensar y va a hacer, no, es reflejo, lo trae justamente porque todavía no está maduro su sistema nervioso para hacerlo de manera más consciente. Entonces, eso viene de manera inconsciente. Pero generalmente estos reflejos aparecen si los estimulamos, si no, no. Es muy cómico escuchar cuando dicen, ay, fui a conocer a un bebito que nació. Bueno, generalmente yo digo bebito porque no estamos diciendo un nombre concreto. Fui a conocer a fulanito, qué sé yo, y le puse el dedo y cómo me apretó y me apretó. Y sí es un reflejo. Es lógico que te va a apretar. Raro y anormal sería que no te apriete el dedo. Ahí preocupate, no porque te apriete el dedo. Pero esto yo lo he escuchado y yo me río porque bueno, uno no puede tampoco estar explicándolo y no todos tampoco tienen que estar sabiéndolo, de que sos un reflejo. O cuando dice, ay, viste que, no, porque yo le hago así en la mejilla y enseguida quiere comer. Y claro, si es el reflejo de búsqueda, entonces vos lo vas a estimular, se estimula de esa manera. Eso sí, no le vayas a hacer el reflejo de búsqueda cuando recién comió, porque no te va a dar ni bolillo. Tiene que tener un poquito de hambre, y no te digo si tiene hambre, llega a apoyarle el dedo y te quiere comer el dedo si con hambre. Pero fíjense cómo a veces, ¿no? Lo vulgar, ¿no? Que uno escucha, y en realidad es por desconocimiento. Y todo en esto de los bebés se escucha un montón.
Y yo, o sea, o los que sabemos, después sí, sí, y sí, normal que ocurra eso, anormal sería que no ocurra. Bueno, acá yo les puse algunos de los reflejos. Tenemos reflejos arcaicos que son de los que nosotros vamos a valorar. El reflejo de Moro, todos como estos ven, todos están presentes en el momento del nacimiento. O sea, el médico, el pediatra, en el momento del parto, aparte de hacer el APGAR, que ahí es donde va a ver la piel, a nivel circulatorio, reflejo, corazón, bueno, todos esos controles que hace el médico, además hace evaluación de reflejos arcaicos, que eso se evalúa, se deja un ratito y después, más que nada, el APGAR se vuelve a repetir, si coinciden todos los valores que dio en el momento de nacer, para dar una edad madurativa de ese bebé, ¿no? En qué APGAR está, y en cuanto a los reflejos, que ahí están incluidos estos reflejos, también es una de las opciones que tiene APGAR en el momento del parto. Así que fíjense que son muy importantes. Bueno, el reflejo de Moro, que ese entre los 4 y 6 meses desaparece. El de la marcha automática, 2 o 3 meses, este también es cómico escuchar. Ya da pasos. 3 meses tiene el bebé, da pasos. Claro. Si vos lo suspendés al bebé, hace como que quieren caminar. O sea, vos lo sostenés de las axilas, tiene que tener. O sea, digamos, cuando nace, le haces esa valoración y hace como que quiere dar pasitos, pero en realidad es porque el reflejo lo estás estimulando de esa manera. O, por decirles, otra manera que tenés es el de estimularle el dorso del pie al bebé. Entonces vos le haces el dorso al bebé y ¿qué es lo que hace? Como que quiere elevar y da el paso. Vos le estimulás el dorso. Supónganse que yo lo tengo acá y le hago en el bordecito de la mesa así, y enseguida con su piecito va a ser como que quiere subir el escalón. Pero en realidad es un reflejo, lo estoy estimulando. Pero bueno, hay algunos que caminan ya de pronto, de muy pronto. Prensión palmar, que ese es el que les decía yo recién, está presente hasta los 3 meses. La prensión plantar, esa prensión plantar es uno de los que más dura y perdura. O sea, se necesita que esté presente hasta ese tiempo porque tiene que estar lo más cercano a la marcha del niño. Hay niños que ya con 10 años, no digo todos, pero hay niños con 10 años, con 10 meses, que pueden empezar a alargarse y a caminar, ¿sí? Entonces, cuando deja de tener el reflejo es porque después ya sigue la marcha, que al principio es consciente y después automática. El tónico cervical asimétrico, que ese también lo van a ver como esgrimista, donde le giras la cabecita, hacia el lado que gira la cabecita, estira el brazo y flexiona la de abajo. Y del otro lado está haciendo el movimiento opuesto. Acá extendió, este flexionó y este lo dejó estirado. Generalmente ese reflejo es cuando ellos van a comer, es la posición que adoptan cuando están en contra de la mamá. Entonces es una postura que se le da al girar la cabeza y eso es automático. Vos le girás la cabeza y en ese tiempo va a ser ese reflejo. Solo lo vamos a comprobar sabiendo cómo se hace. Ese es el de prensión plantar, le ubicamos el dedo por debajo en la metatarso-falángica y le vamos a poner nuestro dedo y lo que va a hacer en este caso, en el de plantar, va a querer flexionar los deditos y generalmente estira el dedito gordo, ¿sí? El de prensión plantar es colocar en la metacarpofalángica y te cierra los dedos, incluso cuando nosotros traccionamos. Fíjense el reflejo flexor, cómo será que está tan intenso que nosotros activamos el reflejo, el bebé está acostado, le ponemos nuestros dedos en sus manitos, lo puedo sentar y él sosteniéndose del reflejo. ¿Cuándo afloja? Cuando está. ¿Sí? Así que fíjense el patrón flexor que trae un bebé. Bueno, el de la marcha automática,
es suspenderlo de las axilas y va a tender a dar pasitos. Y el de moro también se conoce como, bueno, moro, pero es como que lo asustás al bebé, o sea, o haces un aplauso, o haces un ruido. Entonces, ¿qué es lo que hace el bebé? Abre los bracitos y después los cierra, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes ven un bebito y haces un ruido que se asustan, enseguida tiende a abrir los brazos, ¿sí? Porque ese es el reflejo de moro. Puede ser con sonido, o sea, o que vos le aplaudas así encima, lo mismo. Y después tenés el tónico cervical simétrico, que ese también, ese dura bastante, hasta los 10 meses, porque ese es el que después ayuda para el gateo. Ese después sigue avanzando y pasa a ser el otro reflejo, que es el de gateo. El tónico cervical simétrico va a estar relacionado. Vieron que el asimétrico es con respecto a la rotación de la cabeza. En cambio, el simétrico es nosotros flexionamos y se van a flexionar los bracitos y cuando extendemos, entonces ese es de esa manera y después cuando sigue avanzando, lo confirmamos porque vos ponés el bebito apoyado en 4 patas y extiende la cabeza y va a tener los bracitos estirados. Entonces, por eso es importante que ese reflejo siga, porque cuando vos lo pongas en 4 patas, automáticamente va a levantar la cabeza. Y cuando levanta la cabeza, va a extender los bracitos y va a flexionar las caderas. Entonces, como que ahí todavía está activo. Después ya lo empiezan a hacer de manera, una vez que se procesó, que llegó y que cumplió su edad de desaparición, después siguen, ¿sí? Siguen como movimientos, porque en realidad los reflejos son, lo que van haciendo en la persona es como inducirlo a que realice el movimiento y después algunos permanecerán, otros van a desaparecer y otros se modificarán. A veces no siempre siguen con la misma. Los de prensiones o palmar, si un chiquito tiene 6 meses y tiene reflejo activo de prensión palmar, y no está bien. Hay que, no porque tenga un solo reflejo que continúe, ya lo vamos a tomar como patológico, no. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, tiene que ser varios reflejos, tenemos que ver cómo son las características o sea, esa evaluación pasiva que nosotros decíamos, cómo nos encontramos con esa pasividad, extensibilidad, consistencia. Todo eso tenemos que analizar. No es que porque un reflejo no, digamos, no llegue o perdure en el tiempo y nosotros ya vamos a decir, no, este nene tiene algo. Hay que ser un poco más abierto por ahí en ese sentido. 8. Bueno, ahí yo les puse uno con imágenes, como para que ustedes lo vean. El tónico del cuello, este primero es el asimétrico, el reflejo de prensión, el reflejo de moro, así cual hace el bebé. Todos los deditos y abre los brazos. El reflejo de la marcha automática, el reflejo del gateo, que acá todavía le falta un poquito, ¿sí? Pero bueno, le falta un poco más de tiempito para que gatee. Nosotros generalmente el gateo se produce más o menos a los 8 meses, ¿sí? El tema que el gateo dentro del neurodesarrollo es uno de los únicos que puede no estar presente. Así como hay miles de formas de gatear, también puede estar ausente y no es patológico. Que un bebé no gatee no nos está dando la pauta de que eso es patológico, todo lo contrario, ¿sí? No tiene gateo, pero después van a haber formas de gateo y uno puede ver. Está el clásico que es el de 4 patas, después el otro que va sentado, que es como que va sentadito y va a ver el cuerpito vertical. Otros que les gusta más reptar, que van tipo reptando, pero es una especie de gateo porque hay un montón de variantes de gateo. Pero eso no importa. Lo que sí importa es de que el gateo se va a producir a cerca de los 8 meses y es uno de los reflejos o de las actividades que están presentes dentro del desarrollo neuromotor o psicomotor,
que pueden estar ausentes y no nos están indicando que es patología. ¿El mismo? Yo ya ahora voy mirando los números, guris, porque es la única manera. Bueno, ahí tenemos reflejo de Babinski, que ese es el plantar, ¿sí? Bueno, esa es otra. Vieron que Babinski, que ustedes por ahí lo conocen, que generalmente se lo hacemos al paciente hemipléjico, Babinski en un paciente hemipléjico es positivo. Acá que tenga Babinski, no pasa nada, está bien porque es el reflejo. Después eso desaparece y no tiene que estar presente. Si está presente, obviamente que hay algo. Cuando tienen Babinski positivo es porque hay algo. Es el plantar, sí, prensión plantar o Babinski. Después tenemos el reflejo de prensión palmar, ahí. Acordate que ese está presente hasta los 9, 10 meses. Después tiene que desaparecer, después ya no tiene que existir en nuestra vida normal. Hasta ese tiempo sí, porque es el que nos va a ir dando la pauta para después que evolucione en lo que es la marcha. Todos aquellos que perduran es porque tienen un efecto o que se va a continuar o que se va a transformar en otro reflejo. Después ahí, bueno, el reflejo tónico del cuello, fíjense ahí donde le girás el cuello, la cabecita, estira. Después este otro reflejo de lateralidad, que es ponerlo de cúbito lateral al gordito, y lo que hace es eso, como que flexiona la de arriba, extiende esta de abajo, y se hace bien esa incurvación lateral del cuerpito. Te vas a dar cuenta porque si vos lo haces eso en un bebito que hipotónico o algo de eso, es algo fofo. Fofo es que está caído, ¿no? Caído completo. En cambio, en este acá, ahí está incluso más caídita la parte de la cabeza, pero generalmente tiende a como querer mantenerse ahí. Eso es concretamente para evaluar todo lo que es equilibrio en el bebé. Así se llama, reflejo de lateralidad. Bueno, ese ya sería en más avanzado del el tónico cervical simétrico, es el que les decía yo, que después evoluciona en el reflejo del gateo. Fíjense que ya ahí levantando la cabecita te hace que se estiren los bracitos, eso es esa posición. Los reflejos primitivos o primarios conforman un grupo de reflejos muy importantes de evaluar y sobre todo de entender respecto a su significado y especial relación con los procesos neurofisiológicos de maduración del sistema nervioso central y con la progresión del desarrollo psicomotor. Por lo tanto, estos deben ser considerados en el contexto del niño que se está evaluando y no aisladamente. O sea, ¿qué queremos decir? No porque yo, lo que les decía hoy, no porque tenga un reflejo, no. Tenemos que ver todo, ese contexto entero y contexto en cuanto al entorno familiar también, ¿sí? Lo natural es que nosotros estimulemos a estos bebés, todos deberían ser estimulados y evaluados sus reflejos, porque eso es lo que también te va a dar en la mejoría en cuanto al desarrollo del bebé en sí. Hay que experimentarlos a todos estos reflejos, porque estos reflejos en realidad después son los movimientos que uno hace y que el niñito, mientras está explorando y vivenciando ese crecimiento, los va a ir haciendo. Entonces es muy importante poder analizarlos y evaluarlos. Esto no solo facilitará la evaluación, sino que además nos aportará mayor información sobre las potenciales patologías que nuestros pacientes pudieran padecer y así aplicar medidas paliativas oportunamente. Por ahí quizás a veces nosotros no podamos, digamos, de entrada poder solucionar nada. Paliativo sí lo vamos a poder hacer. Sí o sí van a tener que consultar a un neurólogo, sí o sí tienen que ir a un especialista, un pediatra, ¿no? Especializado en todo lo que es el desarrollo neuromotriz.
pero nosotros sí podemos reconocer en un niño si necesita o no, o recomendar un profesional o no. Cuando habla ahí del contexto, tiene que ser evaluado y no aisladamente, también está haciendo referencia, hay muchos chiquitos que los ponen en un cochecito y esa es la realidad, y se crían solos, se crían mirando el techo, con suerte si le ponen la tele o nada. Y después está la otra realidad donde están sobreestimulados, recontraestimulados, que a veces los papás sin darse cuenta están haciendo evaluación refleja. Hoy en día la tecnología y todo eso nos brinda mucha información, entonces se puede llegar a hacer. Pero son como dos mundos diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso también. El contexto, o sea, qué estímulos tiene ese bebé. Cuanto más estímulo tenga, mejor reflejos tendrá. Los reflejos arcaicos y posturales, esto ya ubicándolos dentro de los secundarios, primarios y secundarios, aparecen y se modifican en una secuencia ordenada. El retraso en su maduración, que deberá estar de acuerdo a la edad cronológica, puede estar indicando un retraso psicomotor. A veces pueden persistir en algunos niños normales y sanos. También lo que les decía hoy. Hay que realizar una evaluación profunda en estos casos como para corroborar la presencia o no de alguna patología. No porque tenga un par de reflejos, no, sí, ya. Hay cosas que son directas y ni dudamos de que hay un trastorno en el desarrollo. Hay otras que hay que hacer un poquitito más de valoración. Reflejos posturales, que son reacciones, tenemos, los van a encontrar como reflejos, pero son reacciones, el tónico laberíntico anterior, que ese también va desde el recién nacido hasta los 3 o 4 meses, el laberíntico posterior, recién nacido hasta también los 4 meses, simétrico de la nuca y tónico cervical asimétrico. El tema de reflejos y reacciones, por ahí a veces van a ver cierta bibliografía y más los que se dediquen a hacer la parte de neurodesarrollo, que a veces algunos reflejos se consideran reacciones. Es como que toman el reflejo solamente aquel que sea un estímulo-respuesta, así que nosotros veamos concretamente, y todo aquel que sea un poquitito más complejo, que impliquen varios movimientos, se los toma como reacciones. Como para tenerlo presente, porque por ahí ustedes van a encontrar bibliografía y te habla capaz, nosotros sabemos el reflejo de la succión. Y bueno, y para muchos que se dedican al estudio específico de la parte de neurodesarrollo, es una reacción. Y te dicen el por qué, o sea, ¿por qué es una reacción? Porque no es solamente ponerle el dedo, la teta o la tetina de la mamadera sobre la boca y el bebé va a empezar a succionar. El bebé no hace solo eso. El bebé, ¿qué hace? Porque él dice, a mí me pusieron esto y yo succiono y trago. Entonces, como ya va un fenómeno de deglución, se lo tomó como una reacción, no tan estímulo-respuesta. Porque no es poner, es como que uno, a veces nosotros sí quedamos con, le metes el chupete, pero el bebé no se da cuenta que es chupete. Entonces, automáticamente vos lo ves y él está al principio hasta que reconoce más grandecito el chupete y no hace el tragar. Pero los chiquititos, cuando vos le pones enseguida, le vas a ver que la glotis sube y baja porque ellos están haciendo el tragar cuando tienen el chupete, porque no, es muy reflejo, es una reacción para algunos autores, o reflejo. Pero entienden, o sea, el que es simple, generalmente lo van a encontrar como reflejo. Aquel que sea un poco más complejo en cuanto a la respuesta, y pueden estar tomados por algunos autores como una reacción. ¿Sí? Bueno, ahí yo les puse el reflejo tónico laberíntico, es vos tenés al bebé y lo que vos haces en realidad es le llevas la cabecita para adelante, o el laberíntico posterior es lo tenés ahí atrás y le soltás la cabecita y es como que se relaja, ¿sí?
Entonces, esas reacciones de este reflejo es en cuanto al movimiento de la cabeza. Y bueno, ahí se los dejé porque está bueno. Bueno, ese es otro de, como yo les decía, de los arcaicos que se inician ya en el momento intrauterino, están presentes hasta los 4 meses, y con ese va a estar relacionado todo lo que es equilibrio, tono, propiocepción. Y la evaluación es esa, en supino se le flexiona la cabecita, flexiona las extremidades. Y después se le extiende la cabeza y se extienden las extremidades. En prono también se puede evaluar este de extensión, que es el que acuestan, lo acostás así y queda ¿sí? Extendido. Por ahí van a encontrar varias imágenes que buscan, o de lo que yo les he mostrado también hay algunos en prono. Y bueno, aumento del tono extensor o aumento del tono flexor. Cuando son muy bebitos también, vos los acostás boca abajo y le dejás la cabecita flexionada en prono y quedan hechos unas bolitas. Cuando es bebé de semanas, mes, también quedan con ese, pero es porque vos le flexionaste la cabeza. Le extendemos la cabecita, se relaja y estira los bracitos. Este es el que les decía hoy, el reacción de paracaídas. Al sostenerlo en el plano horizontal y simular tirarlo sobre la camilla, extiende los miembros superiores. Esta reacción debe estar presente a los 9 meses. Esta reacción de paracaídas no se pierde. Esta perdura toda la vida. Y esto es fácil de constatarlo nosotros. Vos te caes y ¿qué es lo que haces? ¿Te vas de nariz? No, ponemos los brazos. O sea, esta reacción perdura toda la vida. Reacción de paracaídas anterior. Después, 17. Ahí. Tenemos reacción de protección, que sería la reacción de apoyo anterior, que ese es el que ocurre al 6º mes, que ese es el que les decía hoy. El otro es en cuanto a caída, que venga de altura. Este vos lo tenés acá sentadito y le haces como para que lo vas a llevar hacia adelante y automáticamente va a estirar los bracitos. Que este está presente al 6º mes, o sea, lo hacemos antes, el bebé no va a hacer nada. Después el de paracaídas se da presente, bueno, hay 7 meses, en el otro aparecía en el otro 9 meses, está en ese tiempo, ¿sí? Por ahí, según bibliografías van a encontrar algunos que puede ser que varíen, pero 1, 2 meses, más eso, no. Hay algunos que no, son concretos, son muy rigurosos con los tiempos cronológicos. 19, ahí. Después está de apoyo lateral, que eso se da a los 8 meses, y el apoyo posterior a los 10, 12 meses. Esos también son comprobables porque vos lo tenés al bebito sentado 6 meses y pone las manitos hacia adelante. Pero supónganse que alguien viene y lo empuja de un costadito y se va a caer, porque la lateral aparece al mes siguiente, ¿sí? Y si vos lo tenés sentadito a los 6 meses, ¿sí? Y lo empujás un poquitito para atrás y se va a caer, porque todavía no le llegó la maduración, porque madura primero es en sentido anterior, después al mes siguiente lateral y después al mes siguiente posterior. Entonces eso nos vamos dando cuenta en el bebé porque lo hacemos antes de tiempo y no está presente. Persistencias. Esto es lo patológico. Por ejemplo, en el caso que moro que persista, o sea, pasan los 4 meses y sigue estando presente, va a impedir la alimentación, el control cefálico, reacciones defensivas, causa pérdida del equilibrio en sedestación. En el caso de la marcha automática, ocasiona incapacidad de distorsión de los miembros inferiores, imposibilidad para gatear o para caminar. Si hay persistencia en la prensión palmar, retraso en la aparición de la prensión voluntaria, retraso
el apoyo sobre la mano abierta y las reacciones equilibratorias, las que vimos recién de anterior, lateral y posterior. Prensión plantar, ese ya lo dije, sí. Retraso para caminar, para pararse, provoca equilibrio inadecuado en bipedestación, con posibilidad de deformaciones en los pies. Tónico cervical simétrico impide la posición cuadrúpeda y por lo tanto el niño no puede balconear, rolar, gatear y sentarse. Ese es el que les decía yo, que si flexiona la cabecita, iba a flexionar los bracitos o cuando extendemos la cabeza, extiende los brazos. Balconear es cuando vos te lo pones acá, paradito, y está como que está balconeando, está mirando para atrás, ¿no? O sea, mantener esa postura, eso se le llama balconear. Cuando vos lo tenés al bebé y lo pones en esa posición. Rolar, gatear, sentarse. Tónico cervical asimétrico, si hay una persistencia, impide el logro de la línea media, retrasa la actividad bimanual, el apoyo en prono, rolado y gateo. El tónico laberíntico en supino, presencia de mal control cefálico, retracción de hombros, retraso en el rolado. Y el tónico laberíntico en prono retrasa el balconeo, gateo, rolado, impide la sedestación en posición erecta. O sea, fíjense lo negativo que es para la vida del bebé de que esos reflejos continúen. Bueno. Y ahí tienen toda la bibliografía, lo que quieran ampliar, ver, yo por ahí les he puesto videos que están buenos, porque ahí en los videos hacen evaluación de bebés, por ahí son pediatras o kinesiólogas que tienen sus bebés y subieron el video evaluando a sus hijitos. Así que bueno, está bueno porque eso es por ahora y por lo pronto verlo en videos. Cuando se pueda, aprovechen y hagan, sea de amigo, de familiar, del que sea. Está bueno y es muy bueno estimular los reflejos al niño, ¿sí? Cuanto más estimulado esté, mejores reacciones tendrá ese niño, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que nosotros vamos a ver de evaluación en pediatría y lo que vamos a valorar y tener presente como herramienta cuando ni bien salgamos. Tenemos esto para evaluar y valorar, que es un montón. Así que bueno, estamos. Listo, chicos, allá del otro lado. Nos vemos la semana que viene en el examen. Sí.